Arratsaldeon. Berandu bada ere, hasi egingo gara, 7:08 direla, hasi egingo gara gaurko osoko bilkura honetan. Ohikoa da, eta orduan, lehendabizi izan behar dago, momentu honetan 15 gaudela, 15 udalbatza kideak, eta orduan, bertan izango gara, eta baten bat ziurenik hasi eta berehala agertuko da, ez? Puntu honetan hasiko gara, 2019ko otsailaren 28an izandako osoko bilkuraren aktaren onarpenarekin, ez? Eta ez dakite horretaz zerbait duzuen, orduan onartutzat hartuko dugu. Eta bigarren akta bat badugu, eta kasu honetan da otsailaren 28an izandakoa ezoiko udalbatza izan zana. Honetaz, arazorik? Yo me abstengo por no asistir. Yo lo mismo. Vale, pues... vale, pero... vale, entonces el resto entiendo que a 2, que el resto estamos a favor. Entonces, de los 15 corporativos aquí presentes, 13 votos a favor y 2 abstenciones. Vale, pasako gara urrengo puntura. Eta badaukagu hor... ordenantza fiskal baten aldaketa, ez? Eta ekartzen duguna da, kasu honetan, betiko musika edo bertako musika den zerbitzua emoteagatik ordendu beharreko tasen ordenantza aldatzea, ez? Hor, fundamentazioan ere eta irakurri eta tratatu egin da batzorde batean hain zuzen ere martxoaren 22an izandakoa, bitan eraman da, bigarren batean izan zen forma kontua eta horretan funtzean zabaldu egin nahiko da, gaur egun edo gaur arte, kasu honetan triki eta panderoa diren instrumentu horiek, tresna horiek, musika tresna horiek, zabaldu egin da, edo zabaldu nahiko da, eta bertako instrumentu batzuei ere zabaldu nahiko zaie aukera, bentsat, datozen urteotan, emon alizateko, ez? Honetaz, hor esan dudan moduan, badago adostasun idazki bat, eta bertako dagokion batzordean onartu egin zen. Eta ez dakit honetaz, komentariorik edo baldin badau, tratatuko genuke, bestela ere, zuzenean boska egingo genuke. Bueno, pues zuzenean bosketa egingo dugu, bai, guk bai. Alde. A favor. A favor. Alde. 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 Aldekoa. Alde. 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 15 gara bertan gaudenok, 15 botu aldekoak izan direnak. Urrengo puntura pasako gara, laugarrenean badaukagu lehiaketa baten oinarriak onartzeko proposamen bat, kasu honetan argazkilaritzaren gainekoa. Berez gauza hauek honetan, puntu honetan eta urrengoan ere gertatzen den moduan, gauza hauek, oinarri horiek edo urteko aurrekontuarekin batera onartzen dira eta ebazten dira modu batean, edo bestela ere ekarrein beharko dira aldiro, ez? Proposamenak osatzen direnean osoko bilkura batera, ez? Berez gainera olako tramitazioan argitaratuen beharko dira eta prozesu luzea daramate oinarri hauek, eta orduan, gaur bi ekartzen ditugu, batean orain laugarren puntu honetan gauden honetan argazkilaritzaren gainekoak, eta hau ere tratatu zen batzorde batean, eta hau batez onartu zen, ez? Berez, ez dakit komentario horik dagoen, laugarren puntu honetan, bestela ere, boska egingo genuke. En la primera página aparece, al principio de todo, sometida a propuesta de debate posterior, y al final de todo pone Partido Político Independiente de Amurrio, por favor, goodbye, también por delante, si no importa. Idazkaria, secretaria, no hay ningún problema con esto, ¿no? Vale, perfecto. Horrela hartuko dugu eta jasoko da, ez? Orduan boska egingo dugu, kuk bai? Alde.
A favor. Alde. 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 Ba, 15 gara bertan eta 15 botu aldekoak izan direnak. 5. puntura pasako gara, kasu honetan ere bada, sari baten oinarriak dira, eta kasu honetan bada arte sariketarako edo sariketa oinarriak ez direnak. Gauza bera, momentu batean ere, aurrekontu orokorrekin batera izan beharrean, baina planteatu da, geroxeago planteatu da, barreskuratu nahi den zertamen hau, eta orduan ekarri egin da eta tratatu egin da batzorde batean, ez? Hau batez ere onartu zen, hor ere ikusten dut gauza bera gertatzen dela, eta alderdi politiko independentea agertzen den horretan, agertu beharra dago guk bai, hori diktamen horretan, orduan horrela jasoko dugu, eta ez dakit, funtzean edo oinarrian komentario hori baldin badago itzengo genuke, bestelare boska zera. Bosera maiok, zer diozue, zuzenean boska, ez? Vale, guk bai. Alde. A favor. A favor. Alde. 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 Aurreko kasuan bezalaze, 15 bertan gaudenok, 15 aldeko botuak. Beste atal batera pasako gara, kasu honetan badaukagu ekonomia politikak eta funtzio publikoen gainekoa. Hor daukagu esku hartzeak egindako eragozpen kontra 2018an hartutako ebazpenen txostena. Iaz bezalaz, iaz uste dut izan zela lehenengo aldia, eta orain bigarren aldia urtean behin ekarri beharreko kontua da, kontu hartzaileak badu egiten du txosten bat, eta ekarri behar da plenora, ez? Eta egia esan, komentatzen dugu, baina oso ondo egiten da udal honetan eta ekartzen da, ez? Aurrekoan gogoratzen dut orain dela urtebete aipatu nuela udal guztietan ez dela osatzen, eta guk bai osatzen dugu, gardentasun kontua dela kontuan izan da, eta ekartzen dugu espreski, hori kontrako erabakiak edo direnak, edo gaztelaniazko nota erreparoak direnean. Nik hor txostena dago, ez? Baina esango nuke, gehien bat 3 mota direla, ez? Hor ditugunak. Gehienetan txosten horretan jasotzen direnak dira atal ezberdinetakoak eta egoera ezberdinetakoak, hain zuzen ere guztira, batetik daude 7 eta bestetik 10, guztire 17, ez? Horretan, gehienetan agertzen da kontu hartzailearen ahotan, edo kasu honetan idazkian agertzen den moduan, dira reparos no suspensivos, bai? Hau da, dira egiten diren apreziazioak, baina horrek ez du ekartzen, ezinbestean planteatzea ezin dela aurrera jo. Bakarrik agertzen da batean, ez? Eta horretan, erabaki horretan, hain zuzen ere pasaren ekainean hartutako erabaki horretan, tokiko gobernuan izandako akordioa da, eta bertan esan ginen giaia guztiok, pentsatu genuen gauza bera, batzuek alde bozkatu zuten eta beste batzuek ez, baina funtzean, aipatu beharra dago, kontu formala izateagatik, aurrera egin genuela, da pagua edo justifikatzeko orduan, diru laguntza jaso zuen talde horrek, ordainketa egin zuen ez en el mismo ejercicio presupuestario, baizik eta beste batean. Baina
pagua edo suposatuko zuen edo ekarri zuen ordainketa beharra eginda zegoen, bale? Orduan, bueno, pues hori da oso gauza konkretua, baina gainontzekotan, bueno, pues beti aipatu eginda ez direla suspensiboak, ez? Eta orduan, hiru mota horietan, aipatu beharra dago batzuek kartzen duten eragozpena izan dela de ajustes a la administración electrónica, eta kasu batzuetan izan da pues, hibrido formatuan aurkeztu delako, eta gero ez dela berriro kontu hartzailearen gana esatera dokumentu hori hibridoa, da paperean zegoena, baina igual sisteman sartu gabe zegoenak pues, berriro ere pues, adosko aldeko zera, ideia edo agertzeko. Bestetik ere, esan beharra dago, pasaren urteko martxoan, hau da, 2018ko martxotik abona, kontratazio legea aldatu egin dela, eta horrek ekarri duen ezinbestean kasu batzuetan egokitu behar izan dugula, eta kasu batzuetan ez ginela funtzionatzen ari kontratuekin, suministro kontratuekin, batez ere, hornitz kontuak ziren, elektrizitatea eta enbait kontutan, eta orduan oraindik ere egokitu egin beharko dugu eta adaptatu egin behar dugu dagoen errealitate horretan, ez? Berez, aldiro, tortzen dira olako notatzoak, ez? Esan ez, derrigorrean egin behar da kontratu bat, eta pleguak eta egin behar dira. Eta gero, hirugarren atala edo, izan daiteken atala, da, gehien bat, erabakiak, hartutako erabakiak, eta kasu honetan alkateak hartutako erabakiak dira, dekretu baten bidez, bueno, zerbitzu batzuetan ikusi egin dela beharra zegoela. Adibidez, adibide bat aipatzearren 17 horien artean, badago bat, hain zuzen ere, atezain eskola publiko baten atezainak egunak hartu zituenean, eta pentsatu egin zen ezinbestea zela ordezkatzea. Legeak ez du kontemplatzen olako kasuetan ezinbestekoa dela kontratazio hori. Baina, ulertzen dena da eskola publiko batean ume txikia diren, hauek dira lehen hezkuntzakoak, ez? Ezinbestekoa dela egun horietan, falta diren egun horietan atezain bat egotea. Eta horregatik erabakia hartu zen. Beste horren beste gertatzen da liburutegiarekin, eta beste horren beste gertatu zen arte eskolan propio matrikula egin zenean, hain zuzen ere iraialdean irakasleriak eskatzen zuen edo behar zuen matrikula kudeatzeko denboratxo batean kontratua nahi zutela eta behar zutela. Hoiek guztiak dira, nik uste dut nahiko justifikatuta daudela guztia, baina bai egia dela direla legeak ekartzen duen eragozpen kontrako erabakiak direla. Eta, hori da, karri nahi izan duguna. Hala eta guztiz ere, honetaz ez dakite posera maiok zerbait esan gure duzuen. Ez? Berri ematea da, nik uste dute baina boska egin behar da. Bai, txostenaren zera. Bai, hitz egin nahi duzu? Bale, orduan... Ja, hitz egin nahi duzu, ez? Bai, orain Amurriok du hitza. Bueno, simplemente decir que de todo el informe de la nota de reparos hemos venido nuestro grupo, yo creo que la mayoría de los grupos, un poco absteniéndonos en las juntas de gobierno respecto a las notas de reparo, porque entendíamos en la mayoría de los casos que el servicio estaba dado, que no se podía paralizar y que había que efectivamente hacer los pagos correspondientes. También es verdad que la nueva ley de contratación limita, en algunos casos, pues lo que son las cuantías para poder seguir ejerciendo el servicio. Por lo tanto, entendiendo las dificultades que a veces se tienen en algunos casos para que no haya notas de reparos, en cambio en algunos otras notas de reparo sí que nos parece que ha habido tiempo suficiente
como para que se hubiesen licitado, como es el caso del tema del servicio de igualdad y es el tema del suministro eléctrico, de gas, telefónico, etcétera. Es decir, bueno, hay algunas cuestiones que no son fáciles y las entendemos, pero creemos que en esos tres casos yo creo que ha habido poca diligencia, que se han superado los plazos ampliamente y lo venimos arrastrando desde hace mucho tiempo, y eso es lo que hemos venido diciendo en las juntas de gobierno cuando han llegado en los órdenes del día. Eskerrik asko. Bueno, pues como decía, no es un tema susceptible de ser votado, simplemente es una necesidad legal el que la interventora en este caso presente este informe sobre las resoluciones adoptadas, contrarias a los reparos formulados por intervención, con lo cual pasaríamos al siguiente tema. Eta hurrengoa da 7. eta kasu honetan da ondare inventarioaren zuzenketa. Honetaz badago zerbait? Bueno, pues honetan bai egin behar da, bai? Ez, beste komentatzea, hildo beretik, ez, emandako azalpenak, ontzat ematen ditugu, horrela da, ez, beti ez dago kudeatzen duenaren esku ateratzen diren zailtasunak, sortzen diren zailtasunei aurre egitea eta berri bezalako erantzun ematea. Legeak aldatzen dira, prozesu batzuk korapilatsua dira, eta ezin da esan honen guztiaren ardura dauka kudeatzen duena, inondik inora, ez. Baina, ekipak aipatu duenaren hildo beretik, badira kasu batzuk, behin eta berriro komentatzen direnak, behin eta berriro kritikatzen direnak, eta hemen bai, neurri batean, ardura bada kudeatzen duenarena. Uste dugu, gauza batzuk aurrikusi direla, eta ez genukela heldu behar batzuetan, gutxitan, egia esan, hemen aipatzen diren hauen artean, heltzen den puntu horretara, ez? Azken batean helburua, guztion helburua da, honelako erreparo oharrak alik eta kopuru alik eta txikiena izatea, ez? Uste dut hori denok daukagula buruan. Eta berrio diot, ontzat eman da azalpena, eta ados egonda Josunek egin duen azalpen horrekin, bai eskatuko genuke, alde neurrian, eta kasu horiek hor tartean agertuta, apur bat erne egon eta ez heltzeko puntu horretara eta zerrenda honekin topatzera, ez? Besterik gabe. Vale, eskerrik asko. Edozen kasutan hori izan dakoa, ez? Hor dago, eta saia gaitezen guztion artean, horiek, 17ak diren horiek datozenetan, gitxiago izaten, ez? Bueno, urrengo batean hori izan nahi nuen ondare inventarioaren zuzenketa daukagula tartean, eta orduan, kasu honetan badaukagu zuzenketaren ondorioz proposatzen den egiten den proposamena, eta ez dakit honetaz normalean zailagoa da komentariorik egitea oso espezifikoa dela, baina baldin badago egingo genuke, bestela ere bozka egingo genuke, bai, guk bai. Abstención. A favor. Alde. 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 Bertan gaudenok 16 gara, eta gainera Garazido Arronsoro etorri da, eta sartu da gaian sartu aurretikan, orduan bozka egin dezake, eta aldeko botuak izan dira 15, abstentzioa bakarra. Urrengo puntura pasako gara. Kasu honetan badaukagu ordenantza baten aldaketa, ordenantza fiskala da, ez da dira inor larritu, ez dakar aldaketa handirik onerako ez bada, oda ez du suposatuko egoerarik. Ez dakit, hitza emango diote kasu honetan ogasun arloko zinegotziari azalpentsoa emateko. Honek ere ekartzen du diktamina eta hitza egin da, baina azalpen askatzen du horrek. Txarra molinu.
Bueno, a modo un poco de resumen, traemos hoy la modificación de la ordenanza número 1, que es la llamada General de Gestión, Recaudación e Inspección. Traemos una modificación la cual pues, va a facilitar a los vecinos el pago de las tasas y los impuestos, de los tributos. ¿Cómo se va a facilitar esto? Pues se va a facilitar el pago fraccionado de dichos tributos, conocido igual con el nombre igual pago a la carta, igual es más conocido, igual se suele hablar más de ello. Y va a ser un sistema el cual va a ser voluntario y se podrá apuntar el que quiera, el que tenga que pagar algún tributo en este ayuntamiento, una tasa o un impuesto. Tendrá que ser mínimo ese tributo de 10 euros, pero se podrá fraccionar sobre ese tributo, o sobre todo se pueden unir todos los tributos, la suma, y de toda la suma de los tributos que tienes cada ayuntamiento, te los puedes fraccionar. Se podrán fraccionar en diferentes cuotas, las cuales van a poder ser o en 9 veces, o en 4 cuotas, o en 3 o en 2. Y por poner un ejemplo de tributos que se van a poder acoger a esta modificación, pues en ellos estará el IBI, el IAE, vehículos, vados, basuras, servicios funerarios, bueno, unos cuantos más. Eso es un poco en resumen la modificación que traemos de esta ordenanza. Eskerrik asko. Komentariorik? Bai, guk bai. Como comentamos también en la comisión pertinente, estamos satisfechos, nuestro grupo, en cierto modo, porque este era uno de los 25 puntos que llevábamos nosotros en nuestro programa en el 2015. También comentamos que pues estábamos de acuerdo en cierto modo, pero también veíamos la necesidad de hacer una ampliación o de seguir pues dando pequeños inputs a esta historia que a todos nos ocupa y preocupa porque tiene que ver con el dinero de nuestros vecinos y vecinas. Entonces, nuestro voto va a ser a favor, pero sí con el pero de seguir trabajando en este sentido. Eskerrik asko, barkatu. Besteok? Partido Popular. Bueno, mi voto también será a favor porque todo lo que sea facilitar o que las personas puedan pagar todos sus impuestos o tasas en veces, pues es algo que es bueno para cualquier vecino. Y luego también, bueno, pues porque al final se han incorporado una serie de bonificaciones a la ordenanza fiscal, ¿no? Con unas reducciones que hemos incorporado entre todos del 90. O sea, hemos equiparado los que tienen derecho a una reducción del IBI, también tienen derecho a esa misma reducción o a un 90% de bonificación en la prestación de recogida y transporte de residuos, en la enseñanza de triquetisa y pandero, la enseñanza de danza, la escuela artística, oporrota en euskaraz y las piscinas municipales, con lo cual entiendo que es algo beneficioso para todos los vecinos y por lo tanto mi voto será a favor. Eskerrik asko, Alderdi Sozialista. Sin ánimo de repetir pues todo lo que han dicho, pues bueno, pues toda modificación que sea en beneficio de los ciudadanos y que les ayude a pagar esas tasas, esos impuestos, pues algo favorable y por supuesto estamos a favor de ello. Eskerrik asko. Orain Amurrio. Nosotros valoramos positivamente que por fin, que ha costado, por problemas técnicos, ¿no? Parece ser, ha costado bueno, pues que el pago llamada popularmente a la carta o lo que es la elección de los vecinos y vecinas a la hora de pagar impuestos, pues lo puede hacer un poco en base a sus preferencias o necesidades y en ese sentido estamos de acuerdo con ello. No obstante, en la medida que en esta ordenanza se introducen también cuáles son aquellos impuestos que bueno, da lugar a que se pueda fraccionar o a la elección de cómo pagar los impuestos, en el punto 21.8 uno de ellos es el tema de la bonificaciones del 99% a determinadas unidades familiares que con ingresos inferiores a unas cantidades se han establecido. Es conocida nuestra posición porque lo debatimos en el pleno de febrero respecto a que nos parece que es insuficiente
no tanto las bonificaciones, sino la cantidad de dinero a partir del cual se bonifica o no, porque afecta básicamente a las unidades de una persona, pero apenas afecta a lo que son 2, 3, 4 y familias numerosas. Y en la medida que se introduce, por coherencia, se introduce en esta ordenanza fiscal, pues el motivo de nuestra abstención es ese. No por no estar de acuerdo en que se implante lo que denominamos el fraccionamiento o el pago a la carta. Eskerrik asko, EH Bildu. Sí, en síntesis, repitiendo lo que han comentado los compañeros previamente, que nos parece tan importante una modificación como la otra, ¿no? Esa posibilidad del pago a la carta de manera fraccionada, que parece que ahora ya técnicamente se puede llevar a cabo. Esa otra incorporación automática de que sean bonificados con la misma bonificación todos aquellos vecinos que cumplan con las condiciones necesarias para tener esa bonificación en el IBI, en el resto de las tasas y tributos, hasta un 99% en algún caso, que nos parece perfecto. Lo que pasa es que también había alguna otra cuestión que hacía que no estuviéramos absolutamente cómodos con todo, y por eso nos absteníamos, ¿no? Era un poco también en el sentido que señalaba previamente Kepa, pues que esa bonificación que hace que esos motivos de bonificación en los tramos de renta más bajos, que hacen que luego sean beneficiarios de esta misma bonificación en el resto de las tasas, pues quizás si los tramos hubieran sido un poquitín más amplios, o por lo menos hubieran elevado los euros anuales de para esas condiciones de unidad familiar, pues hubiéramos estado un poco más cómodos, ¿no? Y también señalábamos que, aunque estaba recientemente aprobada la modificación, ¿no? Habíamos caído en cuenta en alguna cuestión que había puesto en evidencia Monse, el que se aplique esto a todos aquellos que no dispongan de ningún otro inmueble fuera de la comunidad autónoma vasca, y que no lo veíamos muy claro. Pensábamos, una vez repasada y habiendo caído en cuenta en el detalle, que quizás eso lo tenemos que revisar más pronto que tarde, porque igual es motivo también de alguna situación injusta, ¿no? Faltaba una cuestión que también se comentó en la comisión, no sé si quizás mañana se resuelva en la Escuela de Música, a ver si estas mismas bonificaciones se van a aplicar también a los usuarios de la Escuela de Música. Bueno, pues yo un poco en la línea de los demás, también poner un poco en valor el tema de las bonificaciones que hemos aprovechado en cambiar esta ordenanza. Ya sabéis que lo que hemos comentado aquí son bonificaciones en función de la renta, que creemos que son unas bonificaciones muy justas. Se van a aplicar las mismas en función de la renta como el IBI, como ha comentado Monse, tasa de basura, triquitrisa, escuela de danza, escuela artística, oporretan y piscinas. Falta la escuela de música, que seguramente mañana se aprobará. Luego también comentar, creo que lo ha dicho Luisma, que estas bonificaciones se van a aplicar por defecto, diríamos, o de oficio automáticamente. El que tenga reconocido la bonificación en el IBI se le reconocerá las bonificaciones en el resto de tasas. Y con respecto a lo de la vivienda que se ha puesto solo en el País Vasco, pues sí, debatimos sobre el tema. Hasta ahora había era igual un poco injusto, porque podía ser el caso de que una persona tuviese un cuarto de una casa en Salamanca porque ha quedado en herencia y no podía acogerse a estas bonificaciones. Eso lo hemos quitado, lo hemos solo puesto para el tema en la zona de Euskadi. Bueno, pues se podrá valorar igual si zonas aledañas de Euskadi pues puede tener el caso de que no entre la bonificación, pero bueno, yo creemos que lo peor, o sea, la gente que se podía quedar en peor condiciones, con esto lo vamos a solucionar. Eskerrik asko, bigarren buelta bat beharrezkoa bada, ez. Orduan bozka egingo dugu, guk bai. Alde. A favor. Abstentzioa. Abstentzioa. Abstentzioa.
Abstentzioa. Abstentzioa. Abstención. Alde. 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 Hamasei gaude, aldeko botuak 10, abstentzioak 6. Hurrengo puntura pasako gara. Kasu honetan badaukagu aurrekontu luzapenaren inguruan transferentzia bat osatzea. Hau ere tratatu zen dagokion batzordean, politika ekonomikoak eta funtzio publiko zera batzordean, eta, ez dakit honetaz sortxo baita aipatu behar bada, esan bakarrik beharrezkoa zen proiektu aldaketa bat egitea, diru horren barruan, batetik arte eskolako materiala behar zelako, hain zuzen makina bat behar zelako, eta bestetik ekipo informatiko batzuk beharrezkoak zirelako. Ez dakit komentariorik baldin badago, bestela ere, zuzenean boska egingo dugu guk bai. Alde. A favor. A favor. Alde. 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 Bertan gaudenok 16, aldeko botuak 16. Urrengo puntura pasako gara kasu honetan, ja sartzen gara proposamen edo mozioen gunean, ez? Eta gaur zerrendan, edo gai zerrendan 3 ditugu. Lehendabizikoa da 11. puntuan doana, eta guk bai taldeak aurkeztutakoa da, Ilerriko argiteriari buruzkoa. Hortaz hitz egiteko talde honetako bozeramailea den Beatriz Izagirrek dauka hitza. Bueno, como es cortita, la leeré según está, ¿no? Propuesta de Gugbai sobre la iluminación del cementerio. La representante de Gugbai explica la propuesta presentada, cuyo contenido se recoge literalmente a continuación. Debido a múltiples quejas por parte de vecinos y vecinas de Amurrio en relación a la falta de luz del cementerio, fundamentalmente en otoño e invierno, a la hora de visitarlo, pero de manera más importante en el momento tan sensible como los enterramientos. Por tanto, Gugbai expone al Ayuntamiento de Amurrio la siguiente moción. Aumentar las luminarias del cementerio de Amurrio, siendo programadas como sucede con el resto de luminarias de nuestro municipio. Bueno, hasta ahí, porque lo demás es más protocolo. La cuestión es eso, como dice escuetamente la moción, al recibir distintas quejas de distintos vecinos y vecinas de Amurrio en este sentido, pues creímos oportuno que por lo menos que se tratase y que se viese la posibilidad de aumentar las luminarias. ¿El resto de grupos? ¿Partido Popular? Bueno, es que no sé si quieres comentar lo que quedamos en la comisión, porque al final lo que se trae a... Es que lo que se trae a pleno no es esa, sino... Bueno, Charon, lo voy a comentar. La moción decía eso, pero en el debate de la propia comisión que se produjo el 18 de febrero en la Comisión de Políticas Económicas y Función Pública, la comisión dictaminó realizar un estudio sobre las luminarias del cementerio y si fuera necesario aumentar su número. Esto es lo que en praxis se trae como propuesta, se entiende, ¿no? Eso es. Pues seguimos, Partido Popular. Bueno, que yo estoy de acuerdo con lo que quedamos en la comisión, porque entiendo que a lo mejor el cementerio con las luminarias de todo el pueblo no hace falta que esté iluminado toda la noche. Sí es verdad que hay un problema con los enterramientos, por lo menos, desde luego tiene que ser solucionado, pero tampoco creo que tenemos que tener aquello iluminado todos los días hasta muy tarde, porque tampoco es un sitio donde asista la gente a partir de las 8 o las 9 de la noche, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que es más completo hacer un estudio sobre la necesidad o no que hay de iluminación, y si es verdad que se necesita más, pues por supuesto aumentar el número, pero también habrá que tener unos horarios pautados, porque tampoco se trata de malgastar la energía eléctrica, ¿no? Eskerrik asko, Partido Socialista de Euskadi.
por supuesto estamos de acuerdo en que se haga pues un estudio sobre todo para ver si en esos momentos tan delicados en los que son, pues como da sepultura a nuestros seres queridos, hay la suficiente iluminación para ese acogimiento y para pues, cuando va la gente a visitar a sus familiares. Sí, por lo mismo, sí, hacer el estudio y si luego realmente se necesitan más luces, pues ponerlas. Eskerrik asko, orain Amurrio. Bueno, como lo debatimos en la comisión, al final yo creo que eran, en primer lugar, que cuando son los enterramientos sí que se encendían las luces, porque está ahí la persona que atiende el entrenamiento. Quizás en alguna zona sí que necesitaba alguna luminaria, pero las luces sí que están encendidas en esos momentos. Se suscitó que en otros momentos, sobre todo en invierno, no en verano, porque bueno, pues la luz natural va a estar hasta una hora donde el cementerio está abierto, que sí que en invierno, pues a determinadas horas, personas que puedan visitar la tumba, no en el momento del entierro, sino en otras circunstancias, pues sí que parecía que se podía poner alguna luminaria, o por lo menos que fuese pautada durante esas horas. Y bueno, pues ya concluimos llegamos a un acuerdo entre todos de bueno, pues hacer un pequeño estudio que tampoco creo que requiera de gran comerse mucho la cabeza, pero bueno, pues ver en esos momentos puntuales o en los generales y colocar si es necesario. Lo que sí decimos es que desde el año 2017 una enmienda, creo que fue el grupo EH Bildu, si no me equivoco, pues sí que requiere lo que son arreglar los nichos y algunas situaciones en el cementerio que tiene un deterioro importante, y además hace poco pues han pasado unos sucesos bastante desagradables, y que desde entonces del año 2017 ya lo tratamos aquí en el pleno, pues como en el 2018 pues también estaban incluidos en el presupuesto, y estamos a marzo, va a acabar la legislatura y a ver si el arreglo de los nichos por fin ve la luz. Eskerrik asko, EH Bildu. Bai, beak aurkeztu duen mozio honek jasotzen du argiztapenaren arazoa, eta argi dago, irtenbide bat eman behar zaiola, eta aztertu behar dela dagoena nahikoa den, dagoen lekuetan behar bezalakoa den, eta aipatu den bezala horretarako ez da aparteko ikerketa sakonik egin behar, ez? Hor langilea berak, arduradunak berak esan dezake, ze behar den, non behar den, eta baina hau da, hilerrian dauden utzinetako bat, ez? Eta egia da, partida bat onartu zela aurrekontuetan, egia da, idazki bat sartu genuela argazki batzuekin ikusteko zein den hilerriaren egoera, eta egoera horrek, espero dugu ez, baina eragin dezake momentu batean istripurik edo inork nahi ez duen gertakaririk, oso kaskarra baita zenbait tokitan hilerriaren egoera, eta hori da, hain zuzen ere, dagoen mahai gainean daukaguna. Hor, inbertsio bat egin behar dela, gainera, erantzuna eman zitzaion, eta aurkeztu zen plan bat hori bideratzeko, inbertsio bat nahiko handia zena, behar bezalako erantzun emateko, eta planteatzen zen nora finantziatu alzen, ez? Baina hor geratu zen, eta gu dakigula ez da esertzo ere egin. Orduan, hori mahai gainean jartzea, beak aipatuen argiztapenarena, baina hilerriaren egoera orokorra eta aipatu alditugu, deno buruan ditugun kontuak, ez? Sarbidea oso gaizki dago, barandila baten beharrara aipatu da bin baino gehiagotan, orduan, kontua litzateke, erronka horri edo dauden arazo horiei behar bezala aurre egitea, ez? Orduan, eskua sartzen badu, heltzen badu, arazo honi, albada, hilerria dituen arazo guztiei erantzun ematea alden neurrian, hori izango litzateke guk proposatzen duguna eta mahai gainean jarri nahi duguna. Eskerrik asko. Bueno, yo creo que sobre el fondo de la cuestión, empiezo por atrás, ¿no? Con un carácter general se habla de que la situación del cementerio es mejorable, ¿no? Y yo distinguiría dos apartados. Uno, y es que efectivamente hay algunas zonas
de nichos que están, y además eso está aprobado en presupuestos para hacer una intervención que modifique las condiciones en las que actualmente está. Es la zona más norte, quizás la más sombría y también la que más años tiene. Y por otra parte también en fechas breves se acometió, se hicieron nichos nuevos, ¿no? Y estos son relativamente nuevos y la verdad es que están funcionando bien. Eso, no obstante, no quita con que efectivamente hay otras cuestiones que tienen que ser abordadas también, pues porque hay que adaptarse a los tiempos, a las normativas y a las exigencias de accesibilidad que cada vez son más exhaustivas, ¿no? Y en esa parte yo creo que se están haciendo esfuerzos. Con respecto a la moción como tal, como está planteada, nosotros vamos a votar a favor, pero también hemos de decir que nos parece incluso excesivo el traerlo en forma de moción, porque son de estas cosas que en una gestión fácil y rápida se puede actuar y se puede hacer bastante bien. Me refiero en concreto al hecho en sí, en que el horario de cierre del cementerio en invierno siempre es a las 6 de la tarde, que es cuando oscurece, y si lo sustancial, más allá de este horario extraordinario, este horario ordinario habitual, es que en ciertos momentos se necesita, ¿no? Cuando hay un enterramiento o en vísperas de las fiestas de los difuntos, por ejemplo, pues cuando hay un enterramiento, lógicamente está el enterrador y le da el interruptor y se enciende, y la luz existe y además existen focos de apoyo que se utilizan. Por lo tanto, esto está cubierto. En la parte de, efectivamente, pues cuando en vísperas de las fiestas de los difuntos a todos nos da por ir a poner flores y pues llevamos en unos horarios que, pues más allá de este horario que se permite entrar, bueno, pues entonces habría que disponer exactamente en qué momentos se exige, ¿no? Y este estudio lo puede recoger perfectamente, pues que seguramente son adaptaciones fáciles y sencillas en momentos puntuales que garanticen. Más allá de todo esto, como estábamos abordando también, pues que hay un cambio también en la tendencia, ¿no? Y en cómo son las luminarias que existen y tal, bueno, pues hay cuestiones que habrá que afrontar y a futuro también incluso que tienen que ver con la propia tipología de las luces que existen, ¿no? Pero lógicamente el cementerio, una vez que está cerrado y no hay nadie dentro, yo creo que no hace falta luz, sinceramente, no hace falta luz. Así lo entiendo, por lo menos quizás en la parte inicial de entrada, sí, para los servicios que se puedan prestar en cierto momento, pero esto es mi apreciación, ¿no? No sé, si el entorno externo público está iluminado, pues yo creo que es sencillamente pues necesario hasta ese punto, ¿no? Pero sí que es cierto que con respecto a los que visitan el cementerio hay momentos en los que efectivamente son momentos extraordinarios y que tiene que estar garantizada pues esa necesaria luz, pero vamos, que han salido otras cuestiones que hacen plantear que seguramente lo que hay que abordar es una revisión pues casi más integral de todas estas cosas, con adaptaciones a lo que decía, temas de accesibilidad, etcétera, que tenemos que ir cumpliendo poco a poco, que aunque se garantizan siempre son mejorables, ¿no? ¿Hay alguna cuestión más? Gukwe. No, pensé que había quedado claro que las luminarias eran para los visitantes a los difuntos y no para los difuntos, porque desde luego la luz no hace falta de noche. Quiero decir que es bastante evidente. ¿Alguna consideración más? Pues si no hay más consideraciones, egingo dugu bozka. Guk bai. Alde. A favor. Alde. 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 16 gara bertan gaudenok eta guztiok egin dugu aldeko botua, beraz 16 aldeko botuak direnak. Pasako gara hurrengo puntura, eta kasu honetan badaukagu guk bai ere ekarritako mozioa, kasu honetan bakarrik bizi diren adineko pertsonen kontrolari buruzko mozioa da. Horretaz hitz egiteko bozeramaileak du hitza. En este caso, y como debatimos también en la moción,
bueno, de lo que se trataba realmente con esta moción es de implementar, como hemos hecho en otras ocasiones y como creo que estamos haciendo todos los grupos que estamos aquí presentes, el intentar dar una mayor calidad de vida y servicio a nuestros mayores, ¿no? En este sentido, el servicio de telellamada funciona maravillosamente, a mi entender, pero creo que esto quería dar un paso más, y es viendo que en municipios como Altafalla de Tarragona se está haciendo un proyecto en el cual a través de los contadores de agua se controla el consumo, y de esa manera pues bueno, existe ese control que implementa pues el que hablamos, por ejemplo, de la telellamada. Y bueno, esto es una cosa piloto que se hace a través de la Cruz Roja. Y el sistema consiste en que cada día se registra y analiza el consumo del día anterior, y si durante 2 días al menos no se detecta ningún consumo de los contadores que previamente se han detectado en personas mayores localizadas, no se hace lógicamente de todos los contadores de la gente del municipio, bueno, pues se les hace una llamada y se percatan de si se encuentran bien y que esté todo en orden, informando de esa manera a esa persona que está al cargo en la Cruz Roja al consistorio del municipio. Y en este sentido, la moción insta al Ayuntamiento de Amurrio a hacer un estudio de viabilidad económica de este proyecto. Y 2, que el Ayuntamiento de Amurrio se comunique con la entidad pertinente a nivel competencial. Y bueno, pues acordamos que el contenido recoge literalmente a continuación. El Pleno del Ayuntamiento de Amurrio insta al Consorcio de Aguas Cantábrico-Urquidecha, entidad competente en la materia, a planificar la implantación progresiva de telecontadores inteligentes que, de manera automatizada, recojan los consumos de agua de los hogares del municipio. Y 2, que el Pleno del Ayuntamiento de Amurrio insta al equipo de Gobierno municipal a que la... Eso es lo del PSOE. Ay, perdón, que me he pasado yo de... Es verdad, me he pasado yo de... Bueno, es verdad, este era el añadido, ¿no? Bueno, en realidad era lo que estaba comentando, ¿no? 1, instar al Ayuntamiento de Amurrio a hacer un estudio de viabilidad. Esto me pasa por no leer, por ir de cabeza. Instar al Ayuntamiento de Amurrio a hacer un estudio de viabilidad económica para este proyecto y luego comunicarlo a la entidad competente. Vale, muy bien. Eskerrik asko. Alderdi Popularra. Como bien dice Bea, esto es un proyecto piloto. No sabemos los resultados que está dando, si es bueno o si no. Por otra parte, no sé si en este municipio de Tarragona existen los aparatos TEPA para las personas mayores o que viven solas, bueno, los usuarios que consideran, ¿no? Entiendo que no, porque aquí se puede controlar con este otro aparato. Luego, como está presentada la moción, insta al Ayuntamiento de Amurrio a hacer un estudio de viabilidad económica de este proyecto. El Ayuntamiento de Amurrio no gestiona el tema del agua, se gestiona desde Cantábrico-Urquidecha. Luego también dice que las personas que trabajan en el programa comprueben si estos ancianos se encuentran bien. Poner a trabajar a alguien que trabaje en el agua, en comprobar si unas personas se encuentran bien o mal, yo creo que el comprobar eso tiene que ser, por supuesto, por parte de los servicios sociales del ayuntamiento. Y que el ayuntamiento se comunique con URA, pues URA tampoco creo que tiene ninguna competencia en esto, ¿no? Yo entiendo que puede haber otras formas de, como digo, los aparatos TEPA y los servicios sociales pueden hacer un control de la gente mayor que vive sola. Además, esto yo creo que, como digo, no tenemos los resultados de este ayuntamiento, pero si una persona mayor se quiere ir de vacaciones o tiene un ingreso hospitalario o se va unos días a casa de algún familiar, pues esto pues a lo mejor puede generar un conflicto mayor de lo que soluciona, ¿no? Yo esperaría un poco a ver qué resultados dan en esto y luego pues hablar, por supuesto, yo creo que esto se debe de llevar desde los servicios sociales, no desde el Consorcio de Agua ni desde URA, y que sean los servicios sociales los que determinen si hay alguna
otro sistema para controlar más a la gente, por supuesto a la gente que voluntariamente quiera, pero si es tan bueno me resulta un poco chocante que de toda España solo haya un ayuntamiento que está haciendo esto, ¿no? Yo creo que aquí en el País Vasco, como he dicho, lo del aparato TEPA, pues es mucho más común y yo creo que es mayor control que este otro tipo de cosas, que al final implicas a un montón de administraciones para hacer algo que no sabemos todavía los resultados. Eskerrik asko, Alderdi Sozialista. Bueno, nosotros, como ha empezado pues, a leer, había una enmienda que presentó nuestro grupo que en nuestra opinión pues mejoraba en términos de redacción y oportunidades al plantear un protocolo de actuación junto con el Consorcio de Aguas y un programa piloto que iría de mano de los servicios sociales. De forma que si hubiera funcionado se podría haber extendido al resto de los municipios de la comarca. Por nuestra parte, la moción nos parece insuficiente y, bueno, sin más. Eskerrik asko. Orain Amurrio. Sí, bueno, en nuestro caso, si estuviésemos convencidos y tuviésemos los datos suficientes de que lo que dice la moción efectivamente fuese efectivo y mejorase y cubriese esas necesidades, pues no tengo ninguna duda que estaremos a favor de la misma. Lo que ocurre es que tal y como está redactada y sin los datos suficientes de experiencias que certifiquen esa efectividad, pues nos genera por lo menos dudas. La primera es, bueno, no sabemos si la única experiencia en principio que se acaba de poner en marcha, como es la de alta falla, pues efectivamente si no tiene el sistema implantado en Euskadi de teleasistencia, ¿no?, que funciona pues realmente con unos resultados extraordinarios, y si lo tiene o no, y han buscado esta otra alternativa como ayuntamiento, esos que resultados positivos ha tenido o qué negativos de falsas alarmas que ha creado más incertidumbre o bueno, situaciones un poco indeseadas, el carácter voluntario de la implantación del mismo. Bueno, como todas esas dudas, pues no sé, de aquí en el tiempo, si efectivamente pues se viese que... Y luego, también en la moción, bueno, en la enmienda, pues hablaba de una cosa, se pasaba también a pedir lo que es los contadores inteligentes en todo el municipio, cuando, bueno, pues en este caso el consorcio, pues el programa tendrá el que tendrá y si tiene que venir, vendrá, y hablaremos al respecto. Pero mientras que no esté implantado todo eso, pues creo que vamos a esperar bastante tiempo hasta que pueda estar implantado en Amurrio, y luego si de ahí hay una aplicación que pueda ser efectiva, yo creo que hay tiempo suficiente como para que en próximos plenos o pues en comisiones podamos hablar y tener más datos y las dudas que por lo menos nuestro grupo tiene, pues despejarlas, y si efectivamente eso es efectivo y ayuda a paliar pues necesidades, pues implantará, y si no, pues bueno, pues quiero decir que es pronto para nosotros aprobar o dar un a favor determinante en estos momentos, aunque tampoco votaremos en contra porque entendemos la buena intención de la moción. Eskerrik asko, Bilduren izenean, Iñaki Barruseak du hitza. Bai, guri ere zalantza asko sortzen zaizkigu, ez dugulako ondo ezagutzen proiektua zertan den eta nola garatu duten, zein puntutan dagoen eta orain arteko emaitzak zen izan diren, ez? Zalantzak ez dakigulako oso ondo Agustian nor kudeatu beharko lukeen, jarraipena urkidetzak, kantorik urkidetzak egin behar duen eta gero emaitzak udari pasatu zerbitzu sozialak, gizarte zerbitzuak parte hartzeko, esku hartzeko. Claro, orain ez dakit beste lan hori samatzea gizarte zerbitzuei oso ondo jakin gabe, zalantzak dira, ez? Eta egia esan ez dakigu oso argi zein izan daiteken honen etorkizuna, benetan bideragarria den, eta gainera kontuan izanik
hemen zorionez badirela beste modu batzuk jarripen hori egiteko, ez? Hala ere, batzordean, baiezko botoa eman genuen, eskatzen den azken batean dela bideragarritasun ekonomikoaren inguruko azterketa bat. Eta hori lotuta dago, gure ustez, beste proiektu bakar horrek duen ibilbidearekin, ez? Hau da, ikusi beharko genuke, edo guko horrela ulertzen dugu eskatzen dena, ikusi esperientzia horrek zer ematen duen, eta informazio gehiago daukagunean, eta ze bateko kostu eduki dezaken horrek dakigunean, erabakiko dugu zer egin, ez? Azken batean planteatzen duena hori da, besterik gabe. Honelako zerbait herrian, emaitzea honak eman dituelako beste leku batean, ezarriko bagenu, zenbateko kostu izango luke. Hori da besterik gabe. Itxarongo dugu, nola doan proiektu hori, eta ikusiko horregatik eman genuen aldeko botoa, ez? Baina planteatzen den horri, ez besterik gabe implanteatzen, ez dauka inongo zentzurik orain, ez dut uste beak ere buruan daukanik besterik gabe, hasiko gara guk ere hau zalantza gehiagi ditugu, eta bitartekoak ezin izan daitezken, behar dienak, kostua zenbateko esan daiteke, eta bateragarria den, edo benetan behar den, kontuan izanik esan duzuena, hemen zorionez badira beste modu batzuk horren guztiaren jarraipena egiteko. Orduan, arrazoi horrengatik, aldeko botoa eman genuen, eskaera planteatu dagoen terminoetan planteatu dagoelako. Eskerrik asko, EAJaren izenean, Miren Saratzaga. Sí, bueno, en nuestro caso, pues sumarnos un poco a las dudas que se han expuesto aquí. Entendemos cuál es el objetivo de la moción que se ha presentado y, como comentaba Kepa, pues también nos abstendemos por ese objetivo que compartimos, pero creemos que no es una de las medidas preventivas que ayuden a detectar pues esas situaciones en las que se pudieran ver personas mayores que iban solas, sobre todo. Además, en cuanto al contenido de la moción, como ya se ha comentado, entendemos que no es el Ayuntamiento de Amurrio el responsable de llevarlo a cabo, porque estamos hablando de quién es el gestor del agua y en este caso estaríamos hablando del Consorcio de Aguas Cantábrico-Urquidetza. También la parte importante, como comentaba Iñaki, es el tema de cómo se coordina esto con los servicios sociales. De la poca información que hemos podido obtener sobre este proyecto que fue presentado a finales de enero por el Ayuntamiento de Altafulla, se habla de la participación de Cruz Roja. Entonces, ahí ya estamos metiendo otro elemento que habría que ver en este caso, quiero decir, en este proyecto. O sea, habría que ver si nuestros servicios sociales de base también pueden llevar a cabo este seguimiento que se pide. Ya se ha dicho, ¿no?, en todas las ocasiones que a día de hoy, dentro de los distintos servicios que tenemos contemplados en el decreto de cartera de servicios sociales y sociosanitarios, está el tema de la teleasistencia, y entendemos que ese sí es un elemento de seguimiento que es muy adecuado y que también nos permite prevenir esas situaciones que pudieran darse, y bueno, además de otro tipo de sistemas de alerta como detectores, por ejemplo, de caídas, etcétera, o lo que fuera, que es lo que te podría ayudar a detectar una situación en la que veas que esa persona mayor pues no está en la mejor situación. No vemos qué situaciones nos ayuda a prevenir el hecho de que 2 días después sepamos si ha consumido agua o no. O sea, si lo que pretendemos es que no se llegue a una situación límite e intentar dar los servicios que sean adecuados para esta persona, pues no terminamos de ver esta alerta en qué nos ayudaría. Pero bueno, como hemos dicho, entendemos que es un objetivo que merece la pena analizar y por ello nos abstendremos. Eskerrik asko. Bigarren buelta bat beharrezkoa bada, bigarren txanda bat guk bai. La voluntad, como también se manifestaba, era implementar, como he dicho de inicio, las medidas que en este sentido pues, se llevan a cabo, ¿no? Todo lo que sea un registro y un control del bienestar de nuestros ancianos, pues esa era realmente la voluntad de esta moción. Nos informamos y es un proyecto piloto que, como también bien ha dicho Miren, se inicia en enero. Está todo en pañales, entre comillas, como también comenté en la comisión, pero bueno, nosotros siempre estamos intentando aportar ideas que solucionen o que mejoren el bienestar social y la comodidad de nuestros vecinos y nuestras vecinas. Sabemos que esto es una cosa que es piloto y bueno, pues también es verdad que habrá que ver cómo se define y cómo se desarrolla, ¿no? Esto también lo tenemos nosotros claro. Por otro lado, decir, y despersonalizando, y lo comenté también en la moción, y despersonalizando, porque creo que aquí estamos todos intentando hacer cosas. Con respecto a la enmienda, nosotros desde inicios de
de legislatura no hemos presentado ninguna enmienda porque respetamos absolutamente el trabajo de nuestros compañeros y nuestras compañeras, aunque sean de otros partidos. Entonces, a mí me parece en ese sentido que es una política parasitaria, lo manifesté así, y en cualquier caso no hubiésemos tenido ningún problema en nuestro grupo en transaccionar. Eskerrik asko, Partido Popular, Partido Socialista, orain Amurrio, EH Bildu, ez. Vale, pues orduan bozka egingo dugu, guk bai. Alde. Contra. Contra. Abstentzioa. Abstentzioa. Alde. 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 Abstentzioa. 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 Aldeko botuak izan dira 5, kontrakoak izan dira 2, eta abstentzioak 9. Bai, hori da emaitza. Bueno, egingo dugu aurrera egingo dugu, kasu honetan 12. puntuan daukagu orain Amurrio aurkeztutako proposamen bat edo museo bat, eta kasu honetan da zerbitzuei buruzko Europar zuzen arauari buruzko proposamena edo mozioa. Aurkezpena egiteko, Kepa Gonzálezek du hitza. Bueno, tengo un reto importante, el poder explicar esta moción. Siempre lo es cuando se habla de legislación. No, si no es tanto por la longitud de onda, sino más bien por la capacidad de síntesis. En todo caso, quiero decir que tengo un reto porque, bueno, cuando hablamos de leyes de legislación y más cuando entran en juego la legislación europea y luego que afecta a los estados, a los parlamentos, en este caso el Parlamento Vasco y a los ayuntamientos, pues no es fácil, ¿no? En primer lugar, decir que la Unión Europea lo que hace, aparte del Parlamento Europeo, son directivas y entre esas directivas hay una que es de los servicios, de servicios, donde afecta la planificación urbanística, suministro de energía, de agua, educación, comercio y un montón de actividades que tienen que ver con lo que se denomina la Directiva de Servicios. La Directiva de Servicios está vigente del año 2006 y ya provocó una gran contestación en la misma porque, entre otras cosas, venía a decir que los trabajadores de un país que pueden trabajar en el marco de toda la Unión Europea se le aplicarían aquellas condiciones del país de origen y no del país donde se efectuaban los trabajos. Es decir, que se aplicaban convenios de su país y no los convenios propios de donde se ejercía la actividad. Pues en este caso, el convenio en Álava, o el convenio en Vizcaya, o el convenio en Guipúzcoa, o el que fuese, ¿no? Bueno, afortunadamente, esa presión social hizo que se desistiese del porque se generaba un dumping social. Es decir, que ya viene con mucha controversia desde aquellos años. Y también quería, de alguna forma, controlar lo que eran las decisiones que se adoptaban por los Estados miembros. También se rebajaron aquellas exigencias y, de alguna forma, lo que ahora sucede es que los Estados, la directiva ha sido traspuesta a los Estados miembros de la Unión Europea, pero una directiva es una normativa en la que sobre todo lo que busca es obtener resultados y da flexibilidad a los Estados a la hora de aplicarla en su ámbito territorial. No es una ley de obligatorio cumplimiento en lo que se refiere taxativa, sino que da flexibilidad y margen a que esos objetivos que marcan las directivas pueden ser buscados de otras maneras en cada país miembro, dependiendo de muchas circunstancias. Bien. Entonces, lo que hacía una vez aprobada una normativa concreta en un Estado miembro, debía de ser notificada a la Comisión y si la Comisión entendía que vulneraba algún principio de la directiva, podía dar lugar a conversaciones o negociaciones para ver cómo resolver esa controversia.
Bien, lo que trato de explicar ahora y el motivo de la moción es que se lleva ya 2 años en la que la Comisión Europea que quiere modificar modificar lo que es la directiva, entendemos que es absolutamente desproporcionado y absolutamente aplica un intrusismo que afecta a la autonomía de los Estados, las asambleas regionales o parlamentos o ayuntamientos. Porque esa directiva afecta a la planificación de la ciudad, al urbanismo, a suministros en viviendas, tema de energía, agua, gestión de residuos, educación, contabilidad, comercio minorista y otras muchas más. Bien, ¿qué es la modificación que pretende esta directiva? Es que 3 meses, primero que amplía no solo a los estados, sino también a los parlamentos y los ayuntamientos, amplía también la notificación que deben hacer sobre acuerdos que se adoptan en dichos ámbitos. Por lo tanto, ya no solo es a los estados, sino que también a otras entidades y una de ellas es los ayuntamientos, en este caso también el de Amurrio, ¿no? Y lo que plantea es que 3 meses antes de aprobarse algo que afecte a la directiva de servicios, hay que notificarlo a la Comisión, que la Comisión puede entender que se vulnera alguno de los principios de la directiva y puede proponer al Estado que anule la decisión democráticamente aceptada en un ayuntamiento en nuestro caso. Es decir, que es un salto cualitativo la capacidad que puede tener la Comisión a la hora de anular decisiones tomadas bueno, pues en el ámbito, en este caso, local. Y, por lo tanto, cambia sustancialmente lo que es el procedimiento, porque entramos en un terreno que es también el de la interpretación de la norma. Es decir, la Unión Europea puede decir al Estado que anule un acuerdo en un ayuntamiento ¿en base a qué? Porque habría que hacer un estudio, una evaluación, y en esa evaluación habría que estudiar la proporcionalidad de la medida, cómo afecta no solo en el corto sino en el largo plazo esa medida pues al bienestar de los ciudadanos, o el impacto que tiene en la ciudad, o el impacto que tiene sobre los derechos básicos, servicios sociales, como es el acceso a la vivienda, el acceso a la energía, electricidad, etcétera, etcétera. Por lo tanto, es una capacidad cada vez más lejos de lo que es la autonomía local, que hablamos siempre de lo cercano, la proximidad, el conocimiento de la realidad local de cada ayuntamiento y además permite que grupos o lobbies o empresas que se sientan afectados por decisiones que se toman en los ayuntamientos respecto a suministro eléctrico, cláusulas sociales, ambientales, etcétera, puedan participar de dicha evaluación. Por lo tanto, estamos en un ámbito muy lejos y con una capacidad muy fuerte respecto a lo que es la autonomía local. Por lo tanto, sean ellos quienes interpretan las leyes y no porque en todo caso debería de ser, cuando hay controversias, para eso está el Tribunal de Justicia Europeo, donde los Estados y la Comisión pueden dirimir asuntos de este calibre. Por poner algunos ejemplos, ya hay algunos parlamentos, el Parlamento austriaco, el Senado italiano, el Parlamento francés y el Parlamento alemán, que entienden que es vulnerar una intromisión en lo que son la soberanía nacional de los Estados sobre algunas cuestiones en las que el Estado legisla, e incluso el Parlamento alemán dice que incluso viola lo que son los tratados de la Unión Europea. Es decir, que no estamos hablando de cualquier cosa. ¿Por qué lo traemos aquí? Porque entendemos que cosas que se deciden en sitios muy alejados de lo que es los ayuntamientos, se toman decisiones que luego, a la hora nosotros de tomar dichas decisiones, vemos que están condicionadas por intereses que no pueden ser los intereses que podamos o las decisiones que aquí se puedan adoptar. También sabemos que porque el ayuntamiento hoy aprobemos esta moción, lo que se trata no es solo de que el ayuntamiento de Amurrio, sino que hay una campaña a nivel europeo respecto a que cada vez más instituciones se posicionen en contra de estas pretensiones y entre todos podamos conseguir que
los tratados, las directivas, no solo tengan en cuenta lo que son los beneficios de las empresas, sino que tengan en cuenta también los beneficios de los ciudadanos a través de lo que son legislación sobre vivienda, medio ambiente, servicios públicos, etcétera, etcétera. No sé si he conseguido el reto de explicarme con claridad. Eskerrik asko. Guk bai. En el 2016 realicé un curso en la Menéndez Pelayo en Santander que era cómo afrontar el envejecimiento en el trabajo, cómo afrontar el envejecimiento, políticas municipales. En ese curso se explicaba que Bruselas tiene un plan hasta el 2060 en el cual interviene de esta manera y en este sentido, ¿no? Me sorprende porque en ese curso se nos quería dejar bastante patente que desde Bruselas lo que se pretende es dar más autonomía a los municipios en ese sentido, ¿no? Sobre todo en las políticas de bienestar social. En la moción entiendo que se pretende aclarar que es todo lo contrario, ¿no? Que en los lobbies de poder de Bruselas nos pretenden gobernar desde allí en ese sentido y que no tengamos absolutamente ninguna autonomía. Pues no sé qué es lo que pensar. Desde luego no me gustaría que fuese lo segundo. Creo que las políticas a futuro pasan por la autonomía y la decisión de los municipios. Y creo que no puede ser que se deje, sobre todo porque en España tenemos más de 8.000 y pico municipios, que hagan con nosotros lo que les parezca desde Bruselas. Partido Popular. Sorprendida con esta moción. Esta directiva está aprobada en el 2006, como bien ha dicho Kepa, entró en vigor en el 2009. 10 años después se trae aquí una moción que primero no es competencia del Ayuntamiento de Amurrio, segundo aquí con el Tribunal de Justicia Europeo, no sé cuántos países de Europa, no sé qué labor podemos hacer desde el Ayuntamiento. Claro, todo nos influye. Yo sé, la construcción de parques eólicos en Canadá también nos influye, ¿no? Porque al final, si mejoran el medio ambiente en Canadá, pues todos. Pero yo creo que cada uno tenemos que trabajar para lo que nos han elegido. Y en este caso estamos en el Ayuntamiento de Amurrio, ¿no? Por otra parte, este texto, que está sacado de una página web de un grupo anticapitalista, que se llama, para quien lo quiera utilizar y firmar, ¿no? Se llama Atac Madrid con 2 T's. Pues sí que viene este texto, ¿no? Y es para quien quiere sumarse a ellos. Traer esto al Ayuntamiento de Amurrio, no sé qué podemos hacer desde este ayuntamiento, porque claro, aquí está una visión de un grupo anticapitalista, no sé qué, bueno, porque no me lo sé todo esto, con todo el respeto del mundo, de antis tiene muchos, y luego el resto, otros adjetivos. Entonces, yo no me creo esto, no me creo que los representantes de todos los partidos políticos, mira, excepto tú que eres independiente, que están en el Parlamento Europeo, puedan permitir esto que se dice aquí. Luego dar la información sesgada sobre lo que se habló de los trabajadores, de quitar derechos a los trabajadores de otro país. Tú sabes bien que eso no es así. Eso está aprobado en febrero del 2006. Si alguien viene a trabajar a este país, tiene que trabajar con los derechos de este país cuando se aprobó la ley. En fin, todo esto creo que es, como digo, está escorado hacia el grupo este que, como digo, se llama Atac Madrid, y es verdad que hay en otros muchos países, pero yo no me creo que son tan insensatos, tan insensibles y tan malos todos los parlamentarios del Parlamento Europeo que quieran hacer estas cosas tan horrorosas. Con lo cual mi voto, pues voy a votar en contra. Partido Socialista de Euskadi. Desde el Partido Socialista, en el Parlamento Europeo siempre se ha defendido que sean distintas administraciones las que toman decisiones
y en todo caso sea el Tribunal de Justicia de la Unión Europea quien decida sobre el fondo de esas decisiones. Y que disputa, así evitar choques de legislaciones democráticas entre el ámbito europeo y nacional y regional, respetando la separación de poderes y el trabajo de los parlamentos. Por nuestra parte, entendemos que esta moción supera el ámbito de decisión de este ayuntamiento, que es una cuestión muy técnica y compleja, que tarda mucho en negociarse y que, desde nuestro punto de vista, no es el lugar donde debatirlo. Eskerrik asko, orain Amurrio. ATAC es una asociación que está implantada en un montón de países, que no es un partido político, que es una asociación donde distintas personas, y además con bastante conocimiento desde el ámbito universitario, científico, etcétera, hacen estudios respecto precisamente al impacto que tienen determinada legislación respecto precisamente a la hora de legislar. Y en la Unión Europea pues hay legislación que algunos podemos entender que es beneficiosa y otra que precisamente no es beneficiosa. En el año 2006 es la culminación de un proceso en el que la Comisión pretendía implantar los derechos laborales de país de origen y no donde se realizan los... Por cierto, que a nivel del Estado español también el PP proponía que los convenios de unas provincias a otras fuesen en origen y no en el sitio donde esté. Pero bueno, eso es otra cuestión. Que sea complejo un tema no quiere decir que no se deriven consecuencias importantes respecto a lo que son la autonomía de los Estados. Yo creo que somos todos conscientes de cierta o mucha desafección con medidas que se toman en centros políticos muy determinados y donde la participación de los lobbies es un hecho demostrado, que tratan de inclinar la balanza de la legislación teniendo en cuenta más los negocios o los beneficios empresariales que precisamente los beneficios y todo es negocio para ellos, y nosotros entendemos que los servicios sociales no pueden estar en disposición de ser negocios, sino que el principal objetivo es cubrir las necesidades de todos los ciudadanos y las ciudadanas. Que una moción sea ATAC, pero si entras en Internet podrías haberte informado de que hay un montón de ayuntamientos a nivel europeo, de organizaciones de todo tipo que apoyan precisamente que no se implante de esta manera en la nueva negociación el cambio de esa directiva implantada en el 2006, porque precisamente agrava que cada vez haya más distancia en lo que son la legislación a nivel europeo en Bruselas respecto a lo que son otro tipo de negociaciones. El ámbito de decisión, evidentemente, el Ayuntamiento de Amurrio lo que sí puede hacer es posicionarse claramente para que la legislación en el Parlamento Europeo sea favorable a los intereses de la autonomía local y a los intereses de lo que aquí se decida respecto a un montón de, como he comentado, urbanismo, medio ambiente, vivienda, suministro enérgico, etc. Aquí hemos aprobado que se adopten medidas de protección respecto a los trabajadores, respecto a cláusulas sociales, cláusulas de igualdad, etcétera. Es decir, porque son cláusulas que a la hora de la licitación hay que tener en cuenta para que no todo sirve, ni el servicio es el más barato, sino que hay que tener en cuenta también lo que son los derechos sociales. Y todo aquello que se legisle en otros ámbitos que merme la autonomía y la capacidad de decisión en los ayuntamientos, aunque igual nos equivoquemos al decidir y tengamos nuestros debates respecto a qué es mejor una cosa o la otra, pero que venga otra institución precisamente a que lo elegido o lo adoptado en los ayuntamientos en general, porque es que no es que vaya a afectar solo al Ayuntamiento de Amurrio, sino que va a afectar al conjunto de los ayuntamientos de toda la Unión Europea, pues evidentemente es una posición política que uno adopta o negativamente, o en nuestro caso positivamente, porque creemos que no va a mejorar sino perjudicar precisamente la autonomía local y lo que son la implantación de los servicios sociales para todas las personas y no para aquellos que se los puedan pagar. EH Bilduren izenean Iñaki Barruseak du hitza.
Bueno, Bolkestein zuzentarauaren kontu hau zaharra bada ere, eta urte askotako ibilbidea duen, onartuta dago aspaldi, eta badakigu zertan den kontua, ez? Egia da, Europatik datorren guztiarekin fidatzea eta pentsatzea gure politikariak orde daudelako fidatu algarela eta sinestu behar dugula gure onerako ari direla, eta uste dut jarrera arriskutsua dela, ez? Esan dira beste negoziazio batzuk Europa estatu batuaren artean merkataritza arloan, eta gogoratzen badugu ze eragina izango zuen onartu izan balitz, oso eragin txarrak eta kaltegarriak izango zituen. Ezin garela fidatu besterik gabe pentsatuta Europatik datorrena, eta orain egin nahi dutena, egia da, arrisku handia dituela, ez? Udalen eta gainerako instituzioen autonomiaren kontrako eraso gogorra etor daitekela, eta hau planteatzen dutenean ez da hain zuzen ere txikiaren interesen alde egiteko. Beti izango da, ekonomia kontrolatzen dutenen alde egiteko. Hau da, honen atzean daude betiko interes makroak eta argi dago gurekin askotan zerikusirik ez dutenak, ez? Beraz, aitortuta, gainditu egiten gaituela, eta udalaren eskumenetik askoz ere harago heltzen den kontua dela, interesgarri iruditzen zaigu, mahai gainean jartzea, eta alde neurrian, behintzat, erne egotea, eta jakitea arrisku horiek hor daudela, eta behintzat jarrera argia izatea. Ez doa inora onartzea edo ez onartzeak, baina importantea da, honelako kontuak ere buruan izatea. Benetan, arrisku handiak ekar ditzakelako, fidatzen bagara eta besterik gabe sinesten badugu, lehen esan dugun bezala, Europatik datorren guztia ona dela eta gure onerako ari direla beti. Beraz, ikuspegi horretatik, ontzat ematen dugu, aldeko botoa eman genuen batzordean eta aldeko botoa emango dugu orain ere bai. Vale. Intentaré ser un poco breve, pero a ver, partiendo de la base de que las presiones que se pueden hacer de distintos lobbies no tienen necesariamente que ser malas, y no estoy justificando nada en este caso en concreto, pero sí que recuerdo que se hacía referencia precisamente a la transposición de la directiva europea en materia de contratación, que ha derivado en la necesaria modificación de la ley de contratación pública, que se decía que la presión que ejercían los distintos lobbies a nivel europeo hacía que se viera, y así yo creo que es un buen resultado, ¿no?, que se pudiera, la propia ley permita hacer pequeños lotes, ¿no?, para que no sean las grandes empresas precisamente las que se lleven todas las contrataciones y que sean las macros, porque en esos lobbies había pequeñas empresas que habían identificado como un problema máximo, pues que si todo era porque todas las licitaciones tienen que ser en macro, las pequeñas no iban a poder licitar nunca, ¿no? Recuerdo precisamente eso que se nos ponía encima de la mesa cuando se nos hablaba de la ley que el año pasado entró en vigor, ¿no? Quiero decir que a veces las presiones pueden ser buenas y pueden ser malas. En este caso en concreto, efectivamente, no nos podemos quedar en la presencia que tenemos en Europa a nivel de representación es chiqui porque nosotros somos pequeños, ¿no? Pero yo creo que es muy importante estar en las instituciones donde se toman las decisiones del ámbito que sean, Vale. En el marco europeo, yo suelo estar acompañada de esta pequeña, suele estar en mi mesa. Yo hoy la he sacado y la he repescado porque se me había ido entre papeles, pero es la Carta Europea de la Autonomía Local, que yo la suelo utilizar mucho, pero no solo la utilizo, en este caso casi menos. La utilizo muchísimo cuando hago una defensa a ultranza de las instituciones locales, de la independencia que tenemos que tener y del margen que tenemos que tener para gestionar las cosas del día a día. Y la saco a colación porque en la propia Carta Europea de Autonomía Local, vigente, ¿no?, pues establece que habla de la importancia que suponen nuestros modelos de locales, ¿no? Y se dice además que
conscientes de que la defensa y fortalecimiento de la autonomía local en los diferentes países de Europa representan una contribución esencial en la construcción de una Europa basada en los principios de democracia y descentralización del poder. Descentralización del poder. Hermosas palabras cuando se pueden llevar a la práctica, ¿no? Y más cosas que dicen. Y entonces, claro, luego ahora viene, pues eso es el marco, ¿no? Y en el marco encontramos, pues, soluciones. Y soluciones es que a veces nos rompemos los cuernos por estar en distintas instituciones cumpliendo con nuestra obligación, intentando frenar ciertas iniciativas que, por nombrar algunas, y yo no llevo demasiado tiempo en esto, pero me ha tocado sufrirlas. Pues hablábamos de una ley de 2013 de racionalización que se hizo desde el Gobierno español, que debilitaba notablemente la autonomía municipal, entendida esta autonomía municipal como el derecho y capacidad efectiva de ordenar y gestionar una parte de los asuntos públicos. Y afortunadamente, fuera de tiempo, casi en tiempo de descuento, políticamente el EAJ-PNV, yo no suelo hablar de siglas políticas, pero en este caso fue el EAJ-PNV, consiguió que se incorporaran 3 cláusulas específicas que reconocieran el sistema propio de financiación y gestión de los entes locales vascos. En los 3 territorios históricos luego hubo una redacción en las distintas cámaras forales, en las distintas juntas generales, a través de las 3 normas forales diferentes, que alguna incluso fue recurrida por el propio Estado, que venía a decir que, oigan, ya que las instituciones vascas tienen un reconocimiento histórico, está fortalecido además, una cláusula de salvaguarda. Efectivamente, esas son herramientas de gestión que permiten blindar. ¿Más herramientas de gestión? Pues afortunadamente, aparte de la propia carta, que yo creo que en sí tiene un valor exquisito, pues dentro del ordenamiento jurídico estatal, la autonomía vasca, Euskadi, fue una de las últimas autonomías que aprobó una ley de instituciones locales, ¿no? Y en el preámbulo, que no lo voy a leer porque cuando queráis o cuando podáis os recomiendo su lectura, porque dice muchas cosas y os sorprendería agradablemente sobre la defensa que hace, por ejemplo, del euskera, el reconocimiento del euskera incluso como algo singular y como una competencia propia, la salvaguarda de nuestras propias competencias y además como instituciones locales, y además habla precisamente de Europa en el preámbulo, ¿no? Y una vez y otra vez pues dice que el Consejo de Europa pues que considera que es esencial, ¿no? Que para la construcción de Europa, otra vez, los principios de democracia y descentralización de poder, la asistencia de entidades locales investidas de competencias efectivas, y hablaba, y esto, por eso lo que tiene ser de los últimos cuando apruebas una cosa, pues que te ponen en el momento que se aprueba, ¿no? Esta es de 2016. Y ahí hablaba pues de 2 herramientas que se están desarrollando, y una es el Consejo Vasco de Políticas Públicas y otra es el Consejo Vasco de Políticas Públicas Locales. Resumidas cuentas, estos 2 órganos, pues uno de ellos en concreto tiene la capacidad de ser un poco utiliza un mecanismo que en Europa se llama el mecanismo de alerta temprana, ¿no? Y el mecanismo de alerta temprana es que cuando una institución, me da igual del corte que sea, foral, autonómica, estatal, pero más en nuestro ámbito foral y autonómico, a la hora de hacer solo un borrador normativo, de ley, de decreto, de lo que sea, si incide en el ámbito local, ha de ser el propio ámbito local quien diga si vulnera alguno de sus principios de salvaguarda, precisamente de esos marcos competenciales y de esos marcos también económicos, ¿no? Y eso es así. Por lo tanto, tenemos como ciertos mecanismos de blindaje con respecto a precisamente que nadie venga a decirnos lo que tenemos que hacer cuando, desde un punto de vista competencial y de capacitación, sobre todo competencial, está muy claro cuáles son
los ámbitos de actuación. Por lo tanto, ahí tenemos mecanismos de blindaje. Y esos mecanismos de alerta a esos niveles de gobierno, ¿no? Pues impiden, ¿no?, el intrusismo. Y a mí me sorprende muchísimo que, en esencia, que la Ley de Instituciones Locales de Euskadi, la LILE de 2016, de abril de 2016, que bebe precisamente de este documento, o sea, se me hace rarísimo que vayamos a ir a la contra, cuando Europa está hablando de mecanismos de alerta temprana precisamente para salvaguardar pues toda la importancia que tienen los gobiernos locales y los gobiernos de las regiones, ¿no? No digo que no sea así, pero precisamente lo que tenemos que hacer es bajar un poquito más a la realidad nuestra e intentar trabajarlo desde aquí. Y si esta moción se traslada a este pleno municipal, pues tiene que tener un espíritu práctico y no hablar de lo que ocurre en Europa o de lo que pudiera estar ocurriendo en Asia, porque lo que realmente tenemos que hacer es buscar mecanismos de trabajo. Insisto, la presencia en las distintas instituciones donde se toman decisiones aporta, claro que aporta, y no es tan fácil cambiar las cosas cuando has tenido todo esto. Que te resten derechos no es algo tan fácil, y ya lo sabemos, cuando un derecho se ha tenido es un derecho adquirido y resulta casi imposible pensar que se vaya a perder. En todo caso, los mecanismos de defensa están puestos, los antídotos están puestos desde un punto de vista de intervención judicial y de intrusismo, más allá de incluso Europa. Yo hablaría de otros estados y otros estadios que otras veces han intentado, me temo que en el caso vasco, afortunadamente en el caso vasco sin mucho éxito, pues limitarnos en nuestra capacidad como entidades locales, que tenemos una responsabilidad para con el ciudadano en lo inmediato, y somos los que tenemos que garantizar todas las cosas del día a día. Bigarren buelta bat, guk bai. Escuchando al resto de los grupos, pensaba en que, mira si me interesa a mí que se empodere la autonomía local cuando soy un grupo independiente municipalista. Mira si me interesa. Por otro lado, también es verdad que estamos cercanos a unas elecciones generales y se les llena a unos cuantos grupos políticos la boca diciendo que nos quieren restar competencias, sobre todo y fundamentalmente a los vascos y las vascas. Con lo cual, desde luego, deberíamos de estar alerta porque cuando el río suena, pues a veces también lleva agua. Partido Popular. No, solo aclarar una cosa. Yo no he dicho que ATAC sea un partido político. He dicho que es una plataforma anticapitalista. Por otra parte, el discurso del Partido Nacionalista Vasco aclaratorio al final, pero para aclarar un asunto, madre mía, cómo hemos arrimado las con la sardina. También aquí tenemos que cumplir, aparte de leyes del Estado, también tenemos que cumplir los ayuntamientos leyes del gobierno vasco, no solo del Estado, de normativa estatal. Yo es que esta moción no me creo porque, como he dicho, es totalmente tendenciosa. Los datos que vienen aquí, como me ha invitado el señor concejal de Orain Amurrio, ha dicho que lo mire, y yo me he leído este asunto para venir y un montón de foros de distintas opiniones, y los datos que aparecen aquí pues no me parece que no se ajustan a la realidad. Simplemente eso. Eskerrik asko, Partido Socialista, Orain Amurrio. Mira, en un mundo globalizado como el que estamos, venir a decir que tenemos en Euskadi todas las alertas puestas y que tenemos en papel, pues mucha normativa que sea, que no estamos sujetos a todos los movimientos que se producen en el mundo, y que como aquí somos, no sé, lo que somos, pues que ya estamos a salvo de que cuando tenemos, no ya solo en la Unión Europea, sino cuando a nivel del Estado la recentralización es un hecho, cuando hay partidos de ámbito estatal que lo que tratan es precisamente de que la singularidad vasca, reducirla,
cada uno desde sus distintas posiciones, y que el marco competencial de la autonomía, etcétera, pues hay personas y grupos en el Estado español que normalmente no solo no están de acuerdo, sino que aplicaría el 155 al que se le ponga por delante. Pero voy a ir al ejemplo local. Nos ha costado 8 años y nos va a costar todavía algún tiempo aprobar el Plan General de Ordenación Urbana. Si la directiva esta que nadie se cree, parece ser, bueno, algunos por lo menos la cuestionan, los datos que yo estoy proporcionando, decide un grupo que este Plan General de Ordenación Urbana invade, por ejemplo, que la función social del suelo, donde se puede construir o no, limita su capacidad de construir y dice, no, me siento de hacer negocio con el ladrillo y todas esas protecciones que habéis puesto ahí para no invadir determinadas zonas y lo que es urbanizable y no urbanizable, pues es que contraviene mis intereses y por lo tanto lo cuestiono. Y antes de aprobar el Plan General de Ordenación Urbana, 3 meses antes, se lo tenemos que mandar a Bruselas y allí nos dicen que igual invade o no invade o deja de invadir. O porque hay además dentro de Euskadi, que ir a Bruselas, que se puede poner pino insignis hasta aquí en el centro del pueblo, y como limita su capacidad de plantar pino insignis, pues cuestiona precisamente el Plan General de Ordenación Urbana. Es decir, eso puede ocurrir. Y como puede ocurrir eso u otras cosas, pues, y lo que hay que informarse perfectamente es si el cambio de notificación pasa de ser informado por el Estado a informar el propio ayuntamiento 3 meses antes, sí o no. ¿Esa propuesta está encima de la mesa en Europa, sí o no? Esa es la respuesta. Nosotros decimos que sí, que eso está en las negociaciones, se quiere implementar así, y que además tienen capacidad de anular, rechazar, condicionar lo que aquí se apruebe. Esa es la pregunta, y si la respuesta es que sí, aprobemos la moción. Y si la respuesta es que no va a venir esta directiva ni va a cuestionar nuestra autonomía, pues entonces, digamos, hablemos pues que no nos afecta y que nosotros pues aquí estamos a salvo de todo blindaje. Bilduren izeneak Ibarluzea. Bai, batzuei oso balizko kontua iruditzen basei ere, arrisku hori hor dago. Ez dakigu noraino helduko den, ez dakigu zer erabakiko den, baina olako gauzak mahai gainean daude eta ari dira planteatzen. Eta paperean egia da, mota guztietako kontua daudela idatzita, baina paperetan idatzita dauden kontuen erdia beteko balira, beraz, esatea, ez dakizein folletotan, ez dakizein berme dagoela guztia ez gertatzeko, pues, nor pentsatuko zuen duela 15 urte teknikari bat kontratatzeko ezintasuna izango zuela udala. Nor pentsatuko zuen remanente, ditxosko remanente hori gastatzeko izugarrizko zailtasunak ezinezko izango zela. Eta hori gertatzen da. Beraz, mugatzen da, gertutik eta Europatik ere arrisku hori dago. Eta lobiak txarrak edonak dire, lobia dira, definizioa da, presio taldeak erabakiak hartzen dituztenei, hain zuzen ere, presioa egiteko, da, politikoi presioa egiteko. Eta lobital horiek osatzen dituztenak dira, enpresak, interes ekonomika handia dituztenak, eta horiek dira. Horren, onak direla horiek, onak beren intereserako, baina elkartzen badira, ez dakit zein helbururekin, politiko guztiei, erabakiak hartzen dituztenei, presioa egiteko, hori, lehenengo kolpean arriskutxoa esan daiteke. Orduan, gertatuko den ala ez? Pues ez dakigu. Gertatzen ez bada asko sobeto, baina egia da, arrisku hori dagoela, eta kepak azaldu duen bezala, behintzat, mahai gainean jartzea, eta esatea, hau gerta daiteke, kontuz ibil gaitezen, eta behintzat buruan eduki dezagon, pues ez da deslogo gai irizkoa. Eta horregatik esan dugun bezala, pues egoki iruditzen zaigu, ern egon, eta mozioa planteatzen duena kontuan izatea. Precisamente lo que estábamos diciendo es que en ese ernegón, ¿vale?, que cualquier medida que se sume, pues al final es la suma de unas cuantas, ¿no? Y precisamente, pues bueno, pues no pasa nada por intentar poner una tirita también en esto, pero sí que es cierto que a veces suena como muy lejano, ¿no? Y yo simplemente he intentado poner antes ejemplos que son más cercanos, más en el sentido práctico.
Lógicamente, porque este ayuntamiento decida esto, no se va a parar nada que sea imparable, quiero decir, ¿no? Pero sí que está claro que, bueno, pues efectivamente, si la cuestión es que no nos gusta el intrusismo de otras entidades en la gestión local, que es lo que nos toca hablar ahora, bueno, pues Europa se estaría, iría precisamente contra ellos mismos, ¿no? Pero bueno, si sumar a esta moción supone, pues efectivamente, pues una tirita más o bueno, vamos a intentar construir una realidad o un debate que sea homogéneo, pues en ese sentido, pues nosotros por eso precisamente vamos a abstenernos, ¿no? Pues porque así facilitaremos también que salga adelante, pero se entiende que efectivamente muchas veces condiciona mucho el origen de las iniciativas cuando se presentan en una institución, precisamente que sean propias, redactadas por un único grupo que sea de aquí y que las traiga como propias, no es lo mismo a que sea un copia y pega de otras iniciativas que se planteen más a nivel general y sobre todo cuando vienen de entidades, en este caso estatales, ¿no? o ámbitos estatales. Por lo tanto, quiero decir que a veces eso también condiciona bastante la manera de los enfoques de los debates. Dicho lo cual, bueno, pues yo creo que con esto, gure aldetik ez dugu besterik esango. Pasaríamos a la votación, guk bai. Abstención. Contra. Abstención. Alde. 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 Abstentzio. Abstentzioa. 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 Bai, aldeko botuak 6 izan dira, kontrakoak bakarra eta abstentzioak 9. Bueno, bigarren atal batean daukagu udal gobernu organoen egiaztapenat egiaztatzeko eta ikustapena egiteko planteatzen den zera. Bueno, gehien bat dira alkateak egindako edo dekretuen berri emotea, 13. bai? Ez dakite horretaz zerbait dagoen, ez badago, 14. dira, orain tarte honetan izandako tokiko gobernu batzordetan izandako akordioen berri emotea. Decía que en el punto número 14 es dación de cuenta de los acuerdos adoptados en Junta de Gobierno desde el último pleno hasta fecha de hoy. Vale, ez badago, bueno, tengo que preguntar a los grupos si tuvieran alguna otra cuestión que pudiera ser incorporada dentro del orden del día para ser debatida. Bueno, pues orduan pasako ginateke al último punto, que es ruegos y preguntas. Guk bai, Partido Popular, Partido Socialista, Orain Amurrio, EH Bildu. Pues yo no sé si es que hemos quedado todos para cenar, que no hemos quedado juntos, pero bueno, Gabón.